Los 21 temas del compañero masón, por los hermanos Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León García. Voz, Hermano Lobo. Tema número 1. Resumen simbólico del primer grado. El hombre y sus pasiones, desde la época de su nacimiento hasta su muerte, y aún después de esta, son el tema que han tenido a la vista los fundadores de nuestra institución, puesto que el edificio masónico ha sido construido bajo esas bases, objeto de nuestras enseñanzas. Si tomamos en consideración los emblemas, símbolos, alegorías que emplea la masonería en las enseñanzas del primer grado, así como las figuras geométricas que usan para su interpretación, veremos que este grado se manifiesta por medio de la tríada, cuya aplicación resulta extensa y complicada, ya que los estudios masónicos del ternario implican la base fundamental de los cursos que abarca el aprendiz en su carrera. Y por lo mismo, eso se refiere y se dedica a la filosofía del primer grado. La vida del hombre se ha dividido vulgarmente en 4 periodos: la infancia, la juventud, la edad madura y la vejez. Pero masónicamente, y acaso con más propiedad, esos periodos pueden reducirse a 3: juventud, virilidad y madurez. O sea, para el filósofo experimentado, la infancia no es esta considerada sino como una tierra inculta, y la vejez como una tierra agotada. Así es que, tomando en cuenta que en la creación no hay nada perdido, ni causa indigna de investigación, todos sus fenómenos tienen que ser objeto de estudio, tanto en el sentido propio como en el figurado, que son los que establecen y admiten todas las edades, pero distinguen y clasifican divisiones, razón por la cual decimos que la filosofía admite a su manera las 3 edades del hombre, o sea, juventud, virilidad y madurez. En la juventud se funda el grado del aprendiz, en la virilidad se funda el grado del compañero, y en la madurez se funda el grado del maestro. La exactitud de esta división comprende el bosquejo de la vida del hombre en una división ternaria, y así decimos que la infancia queda comprendida dentro de la juventud y la madurez dentro del ocaso de la vida humana, la vejez. El ternario, triada o trilogía masónica, representada por los 3 puntos en el primer grado, nos dan la idea y marcan los vértices de la escuadra en el grado del compañero, la que a su vez, unida por sus vértices, forma el triángulo, la primera de las superficies geométricas. La escuadra forma un ángulo recto, mide 90 grados y encerrada en un círculo a manera de que el vértice del ángulo converja con el centro, nos produce la 4ª parte de dicha figura, o sea, el cuadrante, que lo forman 2 radios y el arco. Los triángulos equilátero y rectángulo tienen el mismo significado, y cualquiera de ellos encerrado el centro de un círculo simboliza el primer grado de la masonería simbólica, comprendido dentro del universo. Este es el motivo por el cual la instrucción masónica principia por el estudio de las tríadas, ternarios, trilogías, etc. El simbolismo del grado del aprendiz está cimentado bajo estas bases, que son el origen de la trigonometría, o sea, el tema fundamental de las matemáticas. Otra interpretación del triángulo dentro del círculo indica que por este medio llegamos al conocimiento de los fenómenos naturales dentro del universo, o sea, el logos, y por lo tanto forma el pedestal que nos eleva de lo concreto a lo abstracto. Hasta aquí llega el simbolismo de los 3 puntos, sus enseñanzas y su interpretación. El hombre que aspira a los beneficios de la iniciación masónica es presentado al templo con una venda en los ojos, símbolo de la oscuridad en el que viven los profanos. No llega ni vestido ni desnudo, cosa que lo convierte en un ser inocente. Penetra despojado de armas y valores que son la causa de sus vicios y perdición. Caminando en esa forma necesita de una mano amiga que lo guíe, para que calme su incertidumbre e inquietud. Se encuentra en las tinieblas, busca la luz, padece una agonía moral, la que solo terminará con su muerte simbólica ante el mundo profano, para resurgir dentro del universo masónico. Con este solo hecho queda despojado de sus primeras dudas, lo que le hace ascender a una vida moral y espiritual más elevada. Esta sublime transformación del postulante manifiesta la relación y regeneración de los seres dentro de la naturaleza misma,
Es, ni más ni menos, la educación dogmática que producen las religiones antiguas y modernas para convertir al hereje, pero para nosotros solo marca el fin que se persigue para lograr el perfeccionamiento moral, físico y espiritual dentro de las enseñanzas del primer grado. Preparado el postulante y entregado a sus profundas meditaciones, impresionado por la duda y abrumado dentro de las borrascas de su espíritu, vacila largo tiempo, entre temores y esperanzas. Si prosigue y persigue en su firme y valerosa resolución para someterse al sacrificio corporal y espiritualmente se despoja de las miserias que lo dominan física y moralmente, es indudable que su premio será el triunfo definitivo, puesto que invariablemente renace a la virtud. A eso se refieren las pruebas físicas y morales de la iniciación. Las primeras tienen por objeto conocer su fuerza y resistencia. Las segundas, sondear su espíritu, conocer el poder de su alma, penetrar hasta el fondo de su capacidad y así llegar a palpar su inteligencia. La filosofía y simbolismo del primer grado son muy extensos. Comprenden nada menos que los cimientos del edificio masónico, y así aprenden por medio de interpretaciones de los emblemas, alegorías y símbolos a que se somete el aprendiz en sus primeras enseñanzas. Este es el único medio de disipar las dudas que se forjan en su mente antes de llegar al conocimiento de la evolución y desarrollo de los fenómenos naturales. Al iniciado, no le basta saber que debe tener la fuerza y voluntad necesarias para luchar contra un enemigo, sino que debe contar también con los medios físicos, morales e intelectuales para vencer. Además, debe existir en su ser la decisión suficiente para despreciar los peligros y un alma fuerte y vigorizada por una sublime abnegación. No sería posible en tan poco espacio dar una idea más profunda de la filosofía del primer grado, pero señalamos lo más esencial para que el compañero masón trabaje y siga labrando su perfeccionamiento, tomando como base los conocimientos adquiridos durante su aprendizaje y pueda más tarde valuar sus deducciones, interpretaciones, simbolismos, enseñanzas e instrucción. Al compenetrarnos de las enseñanzas filosóficas del grado de aprendiz, nos hacemos dueños de sus inclinaciones, sus fines y sus costumbres, tanto en lo moral, natural, como en lo moral, especulativo o sistemático. Nos imponemos de sus ideas que forman ciudadanos útiles a la nación y de sus creencias sobre las relaciones que los hombres debemos tener entre sí, cual ciudadanos del universo. Por eso no admitimos a la iniciación a ningún candidato que no reúna las condiciones de ser libre, de buenas costumbres y que haya adquirido los rudimentos de una educación liberal. Y además que sepa hacer buen uso de las facultades intelectuales. A quien haya sido iniciado, que rectificarle sus nociones cuando son erróneas, fortificárselas cuando son justas y basadas en el poder del ejemplo, además de los preceptos masónicos. Con estas bases conoceremos al iniciado íntimamente y él nos conocerá con mayor intimidad. El compromiso que le proponemos, si lo acepta, quedará inquebrantable y recíprocamente obligatorio por ambas partes. Admitido el candidato a la iniciación, ve delante de sí un templo material y los primeros utensilios que va a servirse. Le instruyen que ese templo material es el emblema de otro moral, en donde todo tendrá que perfeccionarse espiritual y científicamente, con el uso de los instrumentos del arte real. El grado de aprendiz contiene el estudio de las bases que deben sostener el edificio simbólico de conocimientos, ciencia y preparación para los grados subsecuentes, circunstancia por la cual el masón debe dedicarse constantemente al estudio de la filosofía moral y de las ciencias. Así, se conducirá irremisiblemente al alcance de la virtud, que lo hará digno de contarse dentro de la colectividad humana. La columna B, con su significado de fuerza, nos manifiesta la energía como un símbolo indispensable para alcanzar la virtud, la gloria y el sacrificio. Esa gran columna representa también a la fuerza de gravitación que mantiene al mundo en movimiento, y astronómicamente representa al paralelo correspondiente a la altura máxima que alcanza el Sol en la elíptica, para producir así las estaciones, cosa que se explica mejor en grados superiores. La fuerza oculta representa el descenso del espíritu dentro de la materia. Se da a conocer por medio de una alegoría, o sea, triángulo equilátero encerrado en un cuadrado, y con un punto en el centro, lo que viene a representar la letra Yod, que significa
Principium, la idea del pensamiento divino y la conciencia humana, manifestada por los 3 puntos o tríada primordial. La marcha del aprendiz, marcada por 3 escuadras con los pies, nos conducen hacia la luz en línea recta y de manera equitativa a través de las tinieblas, o bien indica el esfuerzo espiritual que mina a la materia para lograr el dominio de sí mismo. Ya sabemos que el ternario o tríada primordial está representada por los 3 puntos simbólicos de los principios fundamentales de la humanidad, y que son libertad, igualdad y fraternidad. Su filosofía es también extensa, razón por la cual los hermanos compañeros deben luchar por llegar al conocimiento y definición de estas sublimes enseñanzas que se desarrollan más adelante. Refiriéndonos al mandil del aprendiz masón y la forma en que lo usa en logia, diremos que tiene una significación oculta, y es que la parte inferior es el cuaternario y representa a la materia, y la parte superior forma al ternario y simboliza al espíritu, con lo que queda demostrado que en el primer grado el espíritu aún no penetra en la materia, y por lo mismo todavía no llega a dominarla. Esto es simbólico de la imperfección de nuestros conocimientos y costumbres en relación a lo que el aprendiz debe aprender bajo la filosofía masónica. Para dar una idea de lo que tenemos que aprender dentro de nuestros templos, basta describir la vida del hombre profano dentro de su preparación en planteles, en donde se educa y se le instruye para después fijarse momentáneamente bajo el techo paterno, sin objeto alguno conocido por él todavía. Entonces es cuando se presenta idealmente en la gran escena de la sociedad. Para el hombre todo indica sencillez, confianza y buena fe, producto de su infancia e inexperiencia. Es el caso que ya arde en deseos inmoderados que anhela satisfacer. En esa edad del hombre impreparado y sin experiencia, marcha a la aventura por un camino lleno de escollos invisibles hacia el ocaso. Yerra si no se le guía, y se entregaría a todas las pasiones si no se le detiene. Se imaginaría que la vida es solo realidad en la dicha, si acaso un sueño durante las penas, pero se constituiría un placer sin límites. En estas condiciones, el hombre cree que siempre habrá de ser joven, lleno de vida y vigor, convencido de que obtiene cuanto quiere y se le deja obrar con amplitud. De todo abusará. Tras de los errores vendrán los vicios, y tras de estos, los crímenes. En estas condiciones, algunos adolescentes encontrarán en su camino quienes les aconsejen con prudencia, que los llamen a la razón, dotes sublimes que el joven no conoce o bien ha conocido poco. Sin embargo, se puede despertar en el ánimo de esos seres el deseo de instruirse, de trazarse un cuadro perfecto para prevenir de que nada debe emprender con ligereza, que debe juzgar y fallar con circunspección sobre cuanto le digan, vean u oigan, que no debe confundir el bien con el mal, ni mucho menos apartarse de la senda de la virtud. Hasta aquí todo es teoría, todo lo ve confusamente en torno suyo, apenas es visto por los que le rodean. Pero lo que al joven le importa en su actual situación y para llegar a su posición futura es haber dado el primer paso, para adquirir el honroso título de aprendiz masón, para tomar un puesto en primer lugar en la escala social del que pronto habrá de ascender a la gloria. He aquí lo que es la juventud ante la masonería. Ella es el primer periodo de la vida del hombre, como el aprendiz es el primer grado masónico. La masonería, en cualquiera de sus ritos, establece que el primer grado, aprendiz, significa uno que aprende. Este es el motivo por el cual los hermanos aprendices en logia no tienen voz ni voto, porque su misión solo es estudiar, oír, ver y callar. Al aprendiz en logia hay que instruirlo, prepararlo y formarle su propio carácter. Por el siglo XVII, los aprendices no eran considerados como parte integral de la logia, pues solo se tienen datos de que únicamente los compañeros y maestros trabajaban en conjunto. Actualmente, ni aún a los compañeros se les considera con voz y voto en logia, puesto que los trabajos regulares y administrativos se desarrollan en tercera cámara. Sin embargo, existen logias en que tanto aprendices o compañeros participan de dichos trabajos, pero esto es anticonstitucional y sin ningún valor.